Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer una presentación sobre los temas que se trataron en la materia de psicofisiología de la unidad 1, que fueron fundamentos básicos de la psicofisiología. Vamos a empezar con ¿qué es la psicofisiología? La psicofisiología es una rama de la psicología relacionada con las bases fisiológicas de los procesos psicológicos. Su objetivo de estudio es la conducta del ser humano y los procesos físicos que lo organizan. Para ello, esta disciplina se vale de algunas técnicas con las que se captan señales fisiológicas. Además, también construye teorías capaces de explicar y prever la conducta y actos mentales en términos biológicos. Historia de la psicofisiología. Está en la Edad Antigua, el Renacimiento, Edad Moderna y la Era Contemporánea. En la Edad Antigua podemos mencionar a un autor muy representante de esta época, que fue Hipócrates, el padre de la medicina, quien estudiaba tanto las enfermedades físicas como mentales. Es un filósofo de Grecia y él estableció la teoría de los cuatro humores, que se trataba de que nosotros sufríamos enfermedades por un desequilibrio en nuestros cuatro humores, que era la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la fe. Hipócrates fue uno de los primeros en describir la epilepsia, atribuyó el origen cerebral a las enfermedades mentales. En el Renacimiento podemos mencionar como autor en esta época a Galeno. Galeno demostró el papel central del cerebro en dirección del cuerpo y la actividad mental. Desarrolló la noción neuropsíquico y la teoría ventricular, la división del alma en imaginación, razón y memoria. En la Edad Moderna podemos mencionar como autor principal a Thomas Willis. Willis es el padre de la anatomía comparada. Él describió varias zonas del cerebro, como los cuerpos estriados, el tálamo, las partes del cuerpo calloso, etc. Fue el primero en proponer que las funciones cognitivas humanas se basaban en las circunvoluciones cerebrales y fue el primero en emplear la palabra neurología. En la Edad Moderna podemos mencionar a Santiago Ramón Cajal. Él es el padre de la neurociencia moderna. Propone que las neuronas son unidades independientes en una relación contigua y desarrolló su método tinción de oro sublimado. Y por último, en la edad contemporánea podemos mencionar a Alexander Luria, que es un neuropsicólogo ruso, afirmó que el cerebro está dividido en tres niveles. El primer nivel es la formación reticular activadora, que nos ayuda a mantener la vigilia, la memoria primaria y la homeostasis. Después tenemos el segundo nivel que se encuentra en el lóbulo occipital, que se encarga de la recepción, el procesamiento y el almacenamiento de la información. Y el tercer nivel, que son los lóbulos frontales, que es la motilidad y la programación de la conducta, que son actividades hacia el exterior. Podemos suponer que la historia de la psicofisiología yace desde la psicología antigua a mediados del siglo V. Después tenemos los métodos de investigación de la psicofisiología. Como métodos de investigación mencionaremos a la ablación experimental. La ablación experimental es un método que consiste en una área específica del encéfalo.
se va a proceder a destruir esa área para saber qué tipo de funciones y cómo es que afecta a la conducta que estas funciones se hayan destruido. Por ende, este tipo de experimentación no se trata de extraer el tejido, sino más que dañarlo, a hacerlo infuncional. Este tipo de experimento es invasivo y pues no es algo ético. Y esto se hace a través de electrodos de acero por una corriente eléctrica, con instrumentos que se trabajan con radiofrecuencia. Después tenemos a lo que son las lecciones excitotóxicas, que este tipo de lecciones es cuando se daña, se destruye una área específica del cerebro, que no se carga los alrededores, sino solamente esa área. Este tipo de lecciones pueden ser provocadas por sustancias químicas que son insertadas por medio de una cánula de metal en donde se inserta el químico que puede ser un excitador o un excitador a altas cantidades para que así pueda dañar esa zona exacta que se necesita. Y tenemos las lecciones por radiofrecuencia. Las lecciones por radiofrecuencias, estas son las lecciones que utilizan electrodos de alta cantidad. Y pues son las que destruyen tanto la zona que se requiere como los alrededores. Entonces no es un método muy eficaz porque puede estar dañando la lección que se quiere, pero si afecta a otra, entonces no se va a saber exactamente a qué tipo, a qué tipo de lección corresponde, lo que es la afección que le está pasando, en este caso, a los roedores, porque más se utiliza en animales que en personas. Ahora vamos a hablar sobre la cirugía estereotática. La cirugía estereotática es una cirugía que es una cirugía más específica para colocar el electrodo o la cánula en un lugar definido por medio de un aparato llamado estereotásico. El instrumento estereotásico es un dispositivo que permite al cirujano situar el electrodo y la cánula en la parte concreta del encéfalo. Este dispositivo consiste en sostener la cabeza para que no se produzca algún movimiento. Este tipo de cirugía se utiliza en humanos para causar lesiones antes de la enfermedad del Parkinson. Eh, esta, esta maquinita, el estereotásico, tiene 3 ejes, por lo tanto permite movilidad para el cirujano. Método histológico. En los métodos histológicos es posterior a la lección cerebral y es la observación de sus efectos en la conducta. Aquí ya consiste en extraer el tejido. Una vez extraído el tejido, se lo va a sumergir en formol para que este tejido no se dañe. Pero antes de eso, hay que hacer la perfusión, que es la extracción de la sangre del tejido. Una vez extraída la sangre, se lo mete al formol para que se mantenga, se lo va a pasar al microtomo para que éste se encargue de rebanar el tejido y por consiguiente al
al microscopio para poder observar la parte que ha sido leccionada. La tinción. En este caso, para poder observar los tejidos, se utiliza más el color violeta. En la tinción existen varios tipos de tinciones para identificar las partes específicas del interior de la célula y sobre todo identificar la lección. La tinción de somas celulares hizo posible identificar masas nucleares en el encéfalo. Microscopía electrónica. Aquí podemos mencionar varios microscopios que van desde los de mayor, los de menor a mayor resolución, como el óptico, que fue uno de los primeros de la historia y marcaron un importantísimo punto de inflexión. El electrónico, que supuso un importante avance, eliminó las limitaciones de aumento y resolución. El microscopio electrónico de transmisión, que hace pasar el rayo de electrones a través de la muestra, dando lugar a una imagen en 2 dimensiones. Y el microscopio electrónico de barrido, que produce una imagen en 3 dimensiones de la muestra gracias a que proyecta su rayo de electrones sobre la muestra. Y también tenemos al digital. Ahora vamos a hablar sobre los marcadores de conexiones neuronales. Tenemos el método de marcado anterógrado, que es un método histológico que marca los axones y los botones terminales de la neurona. Después tenemos los métodos de marcado retrógrado, que es el método histológico que marca los somas celulares a los que pertenecen los botones terminales de los axones que establecen la sinapsis en una región concreta. Y el método inmunocitoquímico, que es un método histológico que utiliza anticuerpos radioactivos ligados a una molécula teñida para indicar la existencia de determinadas proteínas de péptidos. Registros y estimulación de la actividad neural. En los registros y la estimulación de la actividad neural, eh, es cuando esto se realiza en regiones específicas, cuando los circuitos neuronales del encéfalo desempeñan sus funciones habituales, pues se producen actividad eléctrica y metabólica. Y estas actividades se las pueden observar por varios métodos de registro. Por ejemplo, el registro con microelectrodos. Esta trata de identificar la actividad de una sola neurona. Este tiene una punta muy finita y lo suficientemente pequeña para poder insertar la corriente eléctrica. Después tenemos al registro de macroelectrodos. El registro de macroelectrodos registra la actividad de los potenciales sinápticos de muchas células en el área donde está el electrodo. Estas son regiones globales del encéfalo y estos se pueden identificar por medio de discos de metales pegados al cuero cabelludo. Estimulación eléctrica. La estimulación eléctrica se realiza por medio de una corriente eléctrica a través de un cable insertado en el encéfalo, mientras que la estimulación química se realiza a través de una inyección en el encéfalo de una pequeña cantidad de aminoácido excitador. Recordemos que cuando se inyecta eh, o se pasa corriente eléctrica, si esta es de baja cantidad, se estimula. Si esta es de alta cantidad, se daña.
se destruye una cierta zona. Después tenemos el método optogenético. Este método consiste en insertar en el encéfalo un virus genéticamente modificado que es sensible a la luz y este suele responder, es como que se enciende cuando el área en donde está ubicado pues empieza a funcionar y se va a visualizar esa luz y se va a intuir qué tipo de conducta fue estimulante para esa área. Después tenemos la estimulación magnética transcranial. Aquí podemos encontrar un aparato que tiene forma de 8. Es una bobina electromagnética que suele estimular las funciones neuronales de la corteza cerebral. Los pulsos que activan electricidad envían campos magnéticos que activan las neuronas corticales y esta se suele utilizar para tratar síntomas de trastornos neurológicos y mentales. Métodos neuroquímicos. Los métodos neuroquímicos son los que pueden utilizarse para determinar la localización de una variedad de sustancias químicas en el encéfalo. Este método suele utilizarse en la microdiálisis, que sirve para estimar la cantidad de cierto neurotransmisor en una región del cerebro. Este procedimiento consiste en introducir un pequeño tubito y extraer el líquido intersticial. Y aquí se puede determinar pues qué tipo de neurotransmisor hubo en esta área. Este, para sacar este líquido se necesita hacer como un tipo bombeo. Y pues en el momento en que se extrae este líquido, se inserta otro para compensar. Los métodos genéticos. Los métodos genéticos consisten en los componentes genéticos que son características comportamentales como el talento, variedades de personalidad e incluso trastornos mentales, que son de índices genéticos. Un gen defectuoso puede causar un retraso en el desarrollo cerebral y anomalías neurológicas. Em, Entre herencia y conducta es mucho más sutil para evidenciarlas. Y podemos mencionar, por ejemplo, los estudios con genomas. Por ejemplo, en los niños que son gemelos univitelinos tienen un genotipo idéntico, mientras que los gemelos vitelinos solamente son un 50% parecidos de forma genética. La visión ciega. La visión está compuesta por dos sistemas, uno primitivo y otro mamífero. El sistema visual primitivo es el encargado de los movimientos oculares, los de la cabeza, movimientos de alcance con la mano y otras conductas simples. Las personas no son conscientes de la información visual recibida a través de este sistema, mientras el sistema visual mamífero habla y piensa mediante palabras y es consciente de esto, además de que también es capaz de poder realizar conductas complejas. En lo que se refiere al sistema mamífero, em, son mecanismos de comportamiento evolucionados, más recientes. A lo que se refiere a la visión ciega en sí es la capacidad que el ser humano tiene para percibir las cosas aunque tenga ceguera. Es decir, si una persona por alguna lección o circunstancia
eh, sufre sobre todo una lección en lo que es la corteza visual primaria, específicamente lo que sería una lección bilateral en el sistema visual primario. Esta persona va a tener ceguera y la ceguera pues puede dañar una cierta área visual, pero las demás áreas de conexión visual pueden estar funcionando correctamente. Por ende, esta persona va a poder intuir y percibir lo que está a su alrededor sin la necesidad de ver. Recordemos que la corteza visual primaria se encuentra en el lóbulo occipital. Los cerebros escindidos. Esta intervención quirúrgica se hace especialmente en las personas que tienen epilepsia y esto consiste en cortar el cuerpo calloso para que la sobrecarga eléctrica que provoca esta enfermedad deje de ocurrir. Este tipo de operación funciona sobre todo para evitar la epilepsia, pero tiene sus consecuencias. Resulta que las personas sometidas a esta operación llegan a sentir como si tuvieran dos personalidades, como si el hemisferio derecho pensara una cosa y el hemisferio izquierdo pensara otra cosa. Por ende, esto les va a dificultar en su vida cotidiana. La negligencia unilateral. Este tipo de síndrome afecta al lóbulo parietal derecho o izquierdo. Y como la visión es cruzada, pues el lóbulo parietal derecho va a percibir todo lo que se encuentra a su izquierda, mientras el lóbulo parietal izquierdo va a percibir todo lo que se encuentra a la derecha. Si la persona tiene afectada el lóbulo parietal derecho, no va a poder observar lo que está a su izquierda y todo lo va a ver a la mitad, como lo podemos observar en el ejemplo que es un dibujito en donde dibujó solo la mitad de la casa y como este síndrome no es orgánico, puede derivar de algún traumatismo craneal, pues la persona tiene conocimiento de los números del reloj, pero los escribe todos al lado derecho porque es lo único que puede ver. Esta patología recibe indirectamente la información auditiva y visual, y las personas muchas veces no son conscientes de que tienen este síndrome. La percepción de uno mismo es un tema muy interesante. Esto de la percepción de uno mismo se encuentra en el lóbulo parietal, ya que éste se encarga de percibir la sensación del propio cuerpo. Esto se puede observar claramente en el experimento La mano de goma, en donde a una persona se le pone una mano falsa y se le empieza a estimular con un pincel una mano propia de la persona con la mano falsa y esta persona empieza a sentir a la mano falsa como suya. Entonces, la corteza parietal analiza el hecho de ver y sentir los roces del pincel y cuando esta corteza detecta que eran congruentes dicha información, se va a transmitir a la corteza premotora, la cual producirá la sensación de que la mano de goma pertenece a nuestro cuerpo. Evaluación psicofisiológicas. Este tipo de evaluaciones es una técnica de evaluación orientada a la observación de los cambios que se producen en la actividad fisiológica de una persona como consecuencia de una
actividad psicológica que nos proporciona una información que se integra en el conjunto de datos que conforma la evaluación conductual. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las técnicas psicométricas. Técnicas psicométricas. La escala del sueño. La escala del sueño en sí es una prueba que tiene como objeto evaluar las alteraciones y patologías que se presentan tanto en la población general como en la población específica. Es frecuente en estas escalas que se indague sobre las características del sueño, ocurridos en periodos muy distantes en relación al momento de la aplicación del cuestionario, de tal manera que las respuestas pueden ser equivocadas por falsos recuerdos o por olvido, alterando los resultados que fundamentan los criterios y conocimientos de los diferentes aspectos del sueño. Después tenemos la escala del estrés. El estrés es una respuesta fisiológica, es la reacción que se produce en el organismo ante los estímulos estresores. Ante una situación de estrés, el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que suponen la activación del eje hipófiso suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo. Los estímulos estresantes incluyen cambios del medio interno, como lesiones, hemorragias, infecciones, y del medio externo, como frío, calor, agresión, extremo enojo, alteraciones psicológicas, que ahí sí viene un enojo muy fuerte, una sorpresa, ansiedad, o la combinación de varios estímulos, como por ejemplo estímulos de dolor y ansiedad. La escala de la depresión de Zug. Esta escala evalúa aspectos afectivos, fisiológicos y psicológicos que generalmente caracterizan la depresión. Pruebas computarizadas. Las pruebas computarizadas nos ofrecen el diagnóstico por imágenes que permiten a los médicos observar el interior del cuerpo para buscar indicios sobre una afectación médica. Aquí podemos encontrar a los rayos X. Los rayos X son una, es cuando una máquina envía brevemente ondas electromagnéticas, que es la radiación a través del cuerpo, exponiendo una película que refleje la estructura interna. Este nivel de exposición a los rayos X no es mortífera, pero sí se le considera una técnica invasiva. La tomografía axial computarizada es una herramienta de diagnóstico por imagen que combina rayos X con tecnología computarizada para dar una imagen más detallada y transversal del cuerpo. Esta también es una técnica invasiva. Al momento en que tiran los rayos X, estos impactan en una lámina, pero se sacan muchísimas imágenes de diferentes ángulos del punto que se necesita saber alguna patología. La resonancia magnética funcional. Este tipo de resonancia se encarga de medir los pequeños cambios en el flujo sanguíneo que ocurren en la parte activa del cerebro. Es un procedimiento clínico y de investigación que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales activas. Es una técnica en vivo. Trastornos psicofisiológicos. Los trastornos psicofisiológicos, estos también denominados enfermedades psicosomáticas, son aquellos trastornos que presentan
una derivada enfermedad orgánica, pero de la cual deriva de una enfermedad psicológica. Es decir, si yo tengo mucha rabia, estoy muy enojada, tan enojada que mi cuerpo hace una transferencia. Esta ira baja al estómago, lo que me provoca úlceras estomacales o estreñimiento. Entonces, esta enfermedad que era psicológica se somatiza y se vuelve física. Podemos mencionar el primer modelo que habla sobre los trastornos psicofisiológicos, que es el modelo de Lachman. Lachman dice que eh, los trastornos psicofisiológicos derivan de cuatro factores y es cuando un órgano se ve afectado por los factores psicosociales eh, que, que esta persona está expuesta constantemente. Los cuatro factores que Lachman habla son factor genético, que predispone biológicamente a que un órgano se dañe. Podríamos poner como ejemplo a la artritis reumatoide, que las mujeres, que son principalmente quienes tienen esta enfermedad, pueden heredar un gen que les provoca la artritis reumatoide. Los factores ambientales, entre los que destacarían la alimentación o si ha sufrido algún trauma físico o alguna infección. En el caso de las personas con artritis reumatoide, el ambiente juega un papel muy importante, ya que estas personas no pueden estarse estresando y producir cortisol y tampoco pueden tener esfuerzo físico muy fuerte, porque esto podría eh, deteriorarles más sus articulaciones y inflamarles sus huesos. Las estructuras específicas implicadas en la reacción psicofisiológica que están directamente relacionados con el órgano afectado. Como ya lo mencionamos, pueden ser los huesos o las articulaciones. Entonces, ¿qué reacción tienen estas para poder soportar la carga que el individuo tiene? Y los parámetros de frecuencia, que es la intensidad y duración de la activación del órgano. Digamos que puede ser una jornada tal vez de trabajo de unas 8 horas o tal vez 10 horas, que es muy excesivo. Después tenemos al modelo multicausal de Edgeworth. Este modelo dice que las enfermedades psicofisiológicas eh, se provocan por una ruptura en la homeostasis del individuo en su medio. Y esta ruptura se da por cuatro factores. La primera es la demanda ambiental que exige en los cambios corporales o adaptativos. Segundo, el procesamiento de la información a nivel del sistema nervioso central, que busca el equilibrio entre las demandas ambientales y las actividades en el sistema fisiológico interno. Por ejemplo, si una persona sufre de pánico escénico y está en un momento muy estresante en el que tiene que exponer delante de mucha gente, el sistema nervioso central, su cuerpo lo va a proteger de estas emociones, por lo que puede provocarle un desmayo para tratar de aliviar esa liberación de cortisol. El tercer factor es la respuesta fisiológica de los órganos periféricos, es decir, por ejemplo, la piel, donde podemos encontrar patrones fisiológicos específicos asociados con estados emocionales individuales. Y por último, la retroalimentación negativa. Modelo multicausal de Labrador. Menciona que los trastornos psicofisiológicos pueden venir determinados por problemas que se pueden desarrollar a partir de cuatro alteraciones. Uno, sucesos estresores o demandas del medio. Los procesos cognitivos, capacidad para solucionar problemas, conductas de afrontamiento y respuestas fisiológicas.
Y por último, el modelo biopsicosocial de Engel. Este modelo habla de tres variables: la genética, la psicológica y la social. Es decir, en la genética si hay algún fallo cromosómico, en la psicológica cómo afecta el entorno a su estado mental, y las sociales, qué, qué tanto convive con la sociedad, qué tanto se desarrolla en esta sociedad. Las principales enfermedades relacionadas a origen psicofisiológico pueden ser enfermedades cardíacas o estomacales, como por ejemplo la taquicardia y las úlceras en el estómago. Estos pueden derivar de enfermedades psicológicas que se somatizaron y se volvieron psicofisiológicas y que ya hay un síntoma. Instrumentos de registro psicofisiológicos. Como primer instrumento tenemos a la polisomnografía. La polisomnografía evalúa los movimientos oculares, evalúa trastornos de respiración, cardíacos y, las piernas durante el sueño. Registra las ondas cerebrales y su objetivo es determinar qué tipo de trastornos suceden durante el sueño de un individuo. También registra movimientos musculares y controla las fases y los ciclos del sueño para determinar si se interrumpieron los patrones del sueño, cuándo y por qué. Esta es una prueba no invasiva ni indolora, y como efecto secundario puede causar una irritación a la piel, la pega que se utiliza para colocar los electrones. Específicamente, esta prueba puede detectar los trastornos respiratorios relacionados con el sueño. La electroencefalografía. Este tipo de instrumento es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central, mediante la cual se obtienen registros de la actividad cerebral en tiempo real. El registro de las fluctuaciones eléctricas en el cerebro captadas por unos electrodos fijados al cuero cabelludo. Este tipo de instrumento no es invasivo. La electronistamografía. Este tipo de instrumento es un procedimiento que se utiliza para evaluar a las personas con vértigo, y que es una falsa sensación de dar vuelta, y otros trastornos que afectan la audición y la visión. Eh, Esta prueba se puede realizar colocando electrones alrededor de los ojos y consiste en el registro por medio eléctrico de los movimientos oculares, y ha sido el método más antiguo utilizado. A través de la medición de los cambios en el campo eléctrico durante el ojo, se pueden detectar nistagmos, que son movimientos oculares rápidos e involuntarios después de diversos estímulos. Si esta evaluación no provoca el nistagmo, puede existir problemas dentro del oído, en nervios que controlan el oído o determinada parte del cerebro. Aquí se puede observar que se utiliza tanto una parte visual, los electrodos, también la prueba de la audición, en donde se le introduce una cantidad medida de agua dentro del oído. Y si esta persona no percibe este sonido dentro del oído, pues aquí podría haber algún tipo de patología. La electromiografía. La electromiografía es una técnica que consiste ver cómo funcionan muchos de los nervios que transmiten sensibilidad y fuerza a los músculos.
es un procedimiento de diagnóstico que utilizan para evaluar la salud de los músculos y las células nerviosas que los controlan. Este tipo de resultado pueden revelar disfunciones nerviosas o una disfunción muscular o problemas con la transmisión de señales nerviosas a los músculos. Consiste en colocar electrodos en un lugar específico del cuerpo o las extremidades. También en esa prueba se puede utilizar una aguja muy fina y desechable que ayuda a registrar la actividad eléctrica muscular. En esta parte de la prueba, utilizando la aguja puede ser invasiva, ya que un mal movimiento podría dañar el músculo e incapacitar a la persona. Por último, tenemos a los potenciales evocados. Este tipo de prueba nos ayuda a registrar mediante estímulos sensitivos, los cuales son visuales, auditivos o táctiles, el registro de las respuestas cerebrales que estos provocan y valoran la integridad de las vías sensitivas estimuladas. Podemos encontrar potenciales evocados visuales que valoran la funcionalidad de la retina, el nervio óptico y la corteza visual, potenciales evocados auditivos y tronco cerebral que exploran utilizando estímulos acústicos y la funcionalidad del nervio auditivo, el tronco cefálico y estructuras subcorticales, y potenciales evocados somestésicos, que exploran la sensibilidad profunda, utilizando pequeños estímulos eléctricos, sentido de la posición muscular y articular, y el dolor muscular profundo y el sentido de la vibración. Esto nos sirve para encontrar lecciones en las vías sensitivas, evaluar signos de progresión o mejora en una enfermedad y sobre todo traumatismos craneales.